Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de Terrabike Tours. Hoy os queremos presentar la nueva bicicleta que tendremos disponible en 2020. Aquí abajo tenéis el enlace por si queréis alquilarla y probarla. Y vamos a ver primero el montaje y después vamos a salir con ella para enseñaros un poquito la bicicleta. Y vamos a montar la nueva Canyon Grail de aluminio del 2020. ¿Qué te parece, Agus? Venga, A por ello. pues aquí tenemos la caja de la nueva Grail. A simple vista ya vemos que la caja tiene unas dimensiones diferentes. Se trata de una talla grande. En este caso, vamos a ver, viene con las dos ruedas desmontadas. Veremos que el proceso es ligeramente más largo. Sacamos las ruedas, veis que viene muy bien protegida, cassette de un lado y que no se golpee el disco del otro lado. Ahora ya podemos sacar la bici y ponerla en el banco. Empezamos eliminando todas las protecciones que lleva del transporte. Lo primero será tomar una llave Allen de 4 y quitar los 4 tornillos de la tapa de la potencia. A continuación, con la grasa que viene incluida, la aplicamos sobre las superficies de contacto entre manillar y potencia. Primero situamos el manillar lo más centrado posible, presionamos con la tapa y empezamos a introducir los 4 tornillos. Sin ajustarlos mucho, ya que luego tendremos que ajustarlos centrándolos antes. Ahora, con la ayuda de una llave dinamométrica, vamos a ajustar el manillar. Primero centraremos el manillar en la potencia, viendo perfectamente las líneas en cada lateral que hay sobre el manillar y que además coincida la línea de 0 grados con la línea de la tapa de la potencia. Ajustamos, preferiblemente en cruz y un poco cada uno. Aquí arriba no nos queda ninguna holgura, abajo en cambio sí. Y procedemos al apriete. Máximo 5 Nm. Ahora vamos a las punteras del cuadro traseras y vamos a montar la patilla que viene ya montada en el cambio. Tenemos este poco de cinta aislante que está aquí para mantener en su sitio la tapa y el tornillo que sujetan la patilla. Con la llave Torx número 15 situamos la patilla del lado interior y ajustamos el tornillo.
Encontraréis también la herramienta para realizar esto dentro de la caja. Lo mismo que antes, retiramos todas las protecciones. Por cierto, viene muy bien protegida. Vamos a colocar el eje largo que va detrás, que también viene dentro de la caja. Retiramos el protector que separa las pastillas. Balanceamos de esta forma el cambio con la cadena sobre la corona inferior. Guiamos el disco de este lado y tiramos para arriba haciendo un poco de juego. Introducimos el eje desde el lado izquierdo y enroscamos. Veréis que incluye un anillo en el lado interior del cassette como protección para que no se salga la cadena hacia el lado interior. Lo ponen por obligación. Podéis quitarlo simplemente cortándolo. Y lo mismo con la delantera. Sacamos el protector de las pastillas y guiamos el disco entre las pastillas y empujamos hacia arriba. Introducimos el eje pasante, enroscamos, un poco de fuerza pero sin pasarse. Y después alineamos el mango donde más nos interesa. Y como último toque, dentro de la caja encontraréis esta bolsa con protecciones de vinilo transparente para colocar sobre el cuadro, sobre los diferentes tubos del triángulo, y en caso de que montéis una de las bolsas que hay diseñadas especialmente para este modelo de la marca Topic, no dañen la pintura. Y ya la tenemos montada. Ahora solo falta inflarla entre 3 y 5 bares y a pedalear. Muy bien, Agus, gracias por las explicaciones de cómo montar la bicicleta. Y ahora toca que os enseñe un poquito sus características y salir a pedalear. Y acordaros de suscribiros a nuestro canal de YouTube de Terra Bike Tours. Os dejo aquí abajo todos los enlaces y también el enlace si queréis venir a alquilar la bicicleta y probarla. En este 2020 vamos a tener muchos unboxings, muchas nuevas bicicletas de Canyon que vamos a tener en novedad. Vamos a tener bicicletas de test en nuestro local de Barcelona, así que seguirnos ahí en nuestro canal de YouTube porque vendrán muchos vídeos en 2020. En esta bici de gravel, la Grail 7.0, ya se utiliza el nuevo grupo de Shimano específico para gravel, del que tuvimos la oportunidad de asistir a su presentación en mayo. Es el GRX, que en este caso se trata del GRX 600. Dejadnos en comentarios si queréis que hagamos un vídeo hablando de toda la gama del nuevo GRX, ya que hay mucho para hablar de ellos. Eso sí, me gustaría destacar 3 grandes diferencias con los de carretera. Primera, que hay más distancia entre la cadena y el paso de rueda para así permitir cubiertas más anchas. La segunda es que incorpora la posibilidad del cambio del bloqueo para mantener fija la tensión en la cadena en bajadas irregulares. Se puede activar o desactivar con la palanca, como veis. La bicicleta también incorpora ruedas de T-Swiss Spline y cubierta Schwalbe de 40 mm tuberizable, que me ha sorprendido por su buena tracción en subidas complicadas por tierra y a la vez por su buena rodadura en asfalto. Los platos que incorpora esta bicicleta son un 46-30 en todas las tallas y bielas 165 a 175 en función de la talla. Los piñones son del 11-34 con 11 coronas. En el cuadro se aprecian 3 posiciones para llevar portavidón, así como varios orificios para el montaje de guardabarros tanto trasero como delantero. La horquilla es una horquilla de carbono Canyon con cableado interno para el disco. Manillar y potencia también son Canyon de aluminio, con la nueva cinta de manillar Canyon Plug, con un tacto muy agradable y cómodo para gravel. Y la tercera diferencia que quería destacar del GRX es la altura de las manetas, cosa que se nota mucho y da mucho control. Particularmente me ha gustado mucho el agarre extra que ofrece, así como la amplitud extra de la maneta de freno, ya que es un poco más ancha. Los discos son los discos de Shimano con tecnología Aztec, que por fuera son de acero inoxidable y por dentro de aluminio para disipar mejor el calor
y para también pesar menos. Y son de 140 milímetros en tallas 2XS y XS y de 160 milímetros en el resto de tallas. La tija de carbono de Canyon y el sillín Sella Italia X3, que también me ha sorprendido por su comodidad, a pesar de que soy de culo delicadillo. Y por último, deciros que en tallas pequeñas, XS y 2XS, las ruedas son de 650 milímetros o 27,5 pulgadas. Y es algo a tener en cuenta, sobre todo cuando tenéis que llevar el recambio de cámara. Aquí podéis ver la comparativa, todo el rango que tenemos de tallas para alquilar en el local de Barcelona. Podéis ver una XS y una XL. Y todo este es el rango que tenéis disponible en nuestro local. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de la Canyon Grail AL 7.0 y como os decía antes, suscribiros y estar atentos a los vídeos que vendrán, que en este 2020 tendremos muchos vídeos de nuevas bicicletas Canyon, también por supuesto de la Grail de carbono, tendremos un vídeo ahí de test y de montaje, así que estar atentos. Bueno, pasadlo bien, hasta luego, gracias.